Buenos días, en este momento presentaremos el tema titulado Farmacología en odontopediatría. Buenos días. Los puntos a tratar en esta presentación serán: primero, la fórmula para determinar la dosis pediátrica. Segundo, errores en la dosificación de los medicamentos. Como tercer punto, las recomendaciones en el uso de los medicamentos. Cuarto, situaciones clínicas en las que se utilizan los medicamentos. Quinto, los fármacos que se utilizan en odontopediatría y como último punto, los medicamentos alternos en caso de emergencia. La farmacología es una ciencia que estudia la interacción de moléculas químicas de administración exógena en sistemas vivos. El conocimiento de esta ciencia es necesario para el profesional de la salud, más aún en la práctica odontológica. Dentro de la farmacología se deben de conocer algunos puntos generales e importantes, como la farmacocinética, que viene a ser los cambios que sufre el fármaco al ser administrado a un organismo vivo. Entre estos cambios se tiene la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Estos ocurren casi simultáneamente. Otro punto a saber es la farmacodinamia. Serán los efectos que ocasiona el fármaco administrado. Entre estos tenemos la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y la acción citotóxica. En referencia a la farmacocinética, debemos conocer que la absorción de los fármacos administrados en niños puede ser variable, dependiendo del pH gástrico, la motilidad intestinal o el riego tisular. En cuanto a la distribución, puede también diferir debido a las distintas composiciones orgánicas, y esto es el contenido de agua y de grasa. La eliminación se encuentra condicionada por el grado de madurez hepática y renal de cada paciente pediátrico. La administración de fármacos se debe de realizar con mucho cuidado, ya que todos pueden ocasionar toxicidad a ciertas concentraciones. Por otro lado, los antibióticos presentan toxicidad selectiva a una dosis determinada para actuar contra organismos invasores sin causar daño al organismo tratado. Y esto quiere decir el huésped. También es importante tener en cuenta los efectos adversos que pueden producir la administración de fármacos, los cuales pueden ser reacciones predecibles o impredecibles. En el diagnóstico de diversas patologías odontológicas, el profesional determinará si el tratamiento va a necesitar una terapia farmacológica o no, ya sea para el tratamiento de infecciones o del dolor. Para ello será uso de antibióticos, analgésicos o también una combinación de estos. No existen reglas fijas para el cálculo de la dosis óptima de un medicamento determinado para la utilización en los niños. Las múltiples aproximaciones que se han descrito hasta la fecha revelan la complejidad de este problema. Es fundamental conocer el comportamiento de los medicamentos en un organismo en constante desarrollo y maduración para lograr una terapéutica efectiva, segura y racional. A continuación se hablará sobre la fórmula para determinar la dosis pediátrica. Existen muchas, pero se ha decidido concentrarse más que todo en dos fórmulas. La primera es utilizando el peso corporal y la segunda sería utilizando la superficie corporal más exacta. Debemos de determinar el peso del paciente y también debemos de determinar seguidamente la dosis diaria. Normalmente esta se expresa en miligramos, kilogramos diarios. Primeramente comenzaremos hablando sobre la fórmula utilizando el peso corporal. En este caso utilizamos el peso del niño en kilogramos por dosis del adulto, dividido entre 60. Un ejemplo de este podría ser el peso del niño sería 25 kilogramos
por 0.5 gramos dividido entre 70. El resultado sería 0.178 gramos, es decir, sería 178 miligramos. Seguidamente ampliaremos la siguiente fórmula, que está basada en la superficie corporal del niño. Tenemos la superficie corporal que la relacionamos en metros cuadrados por la dosis de adulto dividido entre 1.7. La superficie corporal se va a obtener mediante una tabla llamada nomograma, la cual esta tabla está relacionada por diferentes determinantes. En este caso sería la altura del niño, el peso del niño y la superficie corporal de este. Siguiendo el ejemplo anterior, tenemos un peso de 25 kilogramos y una altura de 90 centímetros. La superficie corporal, según el nomograma, es de 0.6 metros cuadrados. Entonces tenemos el 0.6 metros cuadrados como superficie corporal por 0.5 que tendríamos de dosis de adulto entre 1.7. El resultado de esta fórmula sería una dosis de 0.17 gramos, o sea, una dosis de 176 miligramos. Errores de dosificación y administración de los medicamentos. Diferentes factores han sido identificados como causantes de errores de medicación, algunos relacionados al medicamento, como los fármacos con nombre y apariencia similar, los medicamentos de estrecho margen terapéutico y aquellos con condiciones especiales para su administración. Otros factores relacionados al paciente, como la alteración de la función renal o hepática, el deterioro cognitivo y la polimedicación. Esto quiere decir cuando el paciente suele automedicarse y utiliza por lo menos 4 o más medicamentos. Y finalmente, factores relacionados con los profesionales de la salud, como el grado de entrenamiento, el nivel de estudio y la excesiva carga laboral, entre otros. Dentro de los errores más frecuentes que encontramos en la dosificación y administración son la carencia del material apropiado para medir las dosis prescritas, falta de presentaciones farmacéuticas adecuadas para facilitar la dosificación o la administración del fármaco, la confusión en las unidades de medida al prescribir, preparar o administrar los fármacos, asimismo los errores de cálculo o de transcripción, la utilización de cucharas o cucharillas de café como unidades de medida. Esto no está bien porque puede hacer que el volumen varíe. Esto en el caso más que todo de los jarabes que suelen darse en cucharadas, pero cada presentación de jarabe trae un vasito con las medidas correctas. Otro de los errores son en los procesos crónicos, que se da una administración de fármacos caducados o mal conservados. En el caso de las enfermedades crónicas, los medicamentos indicados suelen prolongarse por un periodo de tiempo. Esto puede hacer que se olvide de revisar la fecha de caducación o cuando se mal conservan. Muchos de los medicamentos deben conservarse en ambientes fríos. Si no se siguen las indicaciones, pueden deteriorarse los medicamentos o pueden caducarse y puede causar una intoxicación en el paciente. Otro de los errores es la omisión de la dosis que coincide con el horario escolar o nocturno. En muchos casos, se le prescribe al paciente una dosis en horarios en los que él está estudiando o puede que esté dormido. En el caso de prescribirse en un horario escolar, la madre del paciente debe indicarle a su hijo en qué horario, en qué hora debe tomarse el medicamento y debe instruirle cómo debe hacerlo. Asimismo, puede comunicarse con la maestra encargada de su hijo y pedirle que lo asesore y que le indique la hora en la que debe tomarse el medicamento. Necesidad de calcular las dosis de acuerdo con el peso, la edad, superficie de área corporal. Errores pequeños de cálculo como el uso de decimales pueden desencadenar grandes consecuencias.
La mayoría de los medicamentos no han sido aprobados para el uso en pacientes pediátricos y no se han elaborado guías de prescripción adecuadas para esta población, por lo que se extrapola la información descrita en los adultos, lo cual es un gran error debido a que a los pacientes pediátricos no se les puede indicar dosis similares a las que se les indica a los pacientes adultos, ya que el peso no es el mismo. Otro de los errores en la prescripción y la administración de los medicamentos es la ausencia de formas farmacéuticas diseñadas para dosificaciones pediátricas, por lo que se requiere realizar ajustes y mayor manipulación de los medicamentos a la hora de su administración. La farmacología pediátrica es muy diferente a la prescripción de medicamentos de un adulto. Muchas veces las personas tienden a creer que la dosis pediátrica es la mitad de la de un adulto. Es incorrecto. En la prescripción de un fármaco, por ejemplo un analgésico o antibiótico, que son los más utilizados en odontología, en conjunto con los anestésicos locales, deben utilizarse tomando en cuenta la edad, el peso y otras peculiaridades como las enfermedades sistémicas y los fármacos que consume el paciente. Para el uso racional de los medicamentos es necesario basarse en un correcto diagnóstico clínico y exámenes complementarios para lograr un tratamiento exitoso sin complicaciones. Asimismo, es importante comprender que la farmacocinética, farmacodinámica y eliminación de los fármacos no es igual en los adultos. Debido a los factores anteriores, la dosificación del fármaco en niños menores de 12 años se realiza con frecuencia en función de la edad, el peso corporal o ambos. La farmacocinética estudia la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. La absorción puede ser por vía oral, donde factores como la motilidad intestinal, secreción de ácido y formación de sales puede afectar y son factores que se modifican con la edad. La absorción por vía intramuscular suele ser ineficiente por la variabilidad de la masa corporal, de la profundidad de inyección y las características químicas del fármaco. Algunos estudios indican que la mejor vía de absorción en infantes es la transrectal, cuando no hay vía intravenosa disponible. Sin embargo, son las más utilizadas en urgencia, por ejemplo en casos de epilepsias para dosis de diazepam. La distribución depende de la masa corporal del paciente. Generalmente en los niños pequeños, gran parte de su masa corporal corresponde a agua. Por lo tanto, hay dosis más altas de fármacos hidrosolubles. A medida que el infante crece en edad, esas dosis se reducen por la pérdida de agua. En pacientes obesos se ha comprobado que tienen mayor agua corporal total, volumen corporal, masa magra corporal y masa grasa en comparación a los que no tienen obesidad. Por lo tanto, la dosificación aumenta. El metabolismo del fármaco varía con la edad y depende del medicamento. El sistema de enzimas citocromo P450 del intestino delgado y del hígado es el más importante para el metabolismo de fármacos. Los metabolitos se eliminan por la bilis y los riñones y dependen de 4 factores: la unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y la secreción tubular. La farmacodinamia, en pocas palabras, es la acción farmacológica en el organismo. La intensificación de la acción de los fármacos o la toxicidad representan un problema, pues en tratamientos prolongados en niños comprometidos sistémicamente pueden causar alteraciones en el desarrollo o generar reacciones adversas a medicamentos, entre las cuales se encuentran alteraciones del crecimiento, alteraciones sexuales, neurotoxicidad y problemas dentales.
También en niños se recomienda usar anestésico con vasoconstrictor, pues su efecto tiende a ser más prolongado, compensando que la mucosa de los infantes absorbe más rápido el anestésico local, teniendo un efecto menor. Por lo tanto, es recomendable también, previo a la punción, utilizar anestésico tópico, ya sea en gel o en aerosol, para reducir el estrés. Situaciones clínicas en las que se utilizan los medicamentos. Algunas situaciones en las que podemos emplear los medicamentos son infecciones odontogénicas, dolor asociado al tratamiento de ortodoncia y dolor postoperatorio. En las infecciones odontogénicas vamos a tener que uno de los signos de la infección que se extiende por vía sistémica es la fiebre o la temperatura corporal igual o superior a los 38 grados centígrados. El paracetamol se utiliza ampliamente para tratar la fiebre en los niños. Para el dolor asociado al tratamiento de ortodoncia, por el uso del elástico separador de ortodoncia, podemos inducir que el dolor informado en el día de la inserción o el dolor temprano en la mañana o 20 horas después de haber realizado el tratamiento o la inserción de este, podemos saber o utilizar que el ibuprofeno o paracetamol en dosis única. Este será una hora antes de la inserción del elástico separador en los adolescentes entre los 9 a los 19 años de edad, con el objetivo de prevenir el dolor. En el dolor postoperatorio, los analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno nos van a ayudar a reducir y a prevenir el dolor postoperatorio en los niños que estarán sometidos a la extracción de los molares, para que estos se sientan más livianos y más tranquilos y no sientan ninguna molestia. Desde un punto de vista pediátrico es importante recordar que los niños no son adultos en miniatura, debido a su metabolismo y su fisiología son diferentes a la de los adultos. Es por ello que las dosis de la medicación prescrita de forma ambulatoria debe basarse en el peso del niño. Es inaudito poder administrar dosis basándose en la apariencia del niño. De esta forma podría evitarse un efecto terapéutico no deseado. Entre los fármacos que se utilizan en odontopediatría están los analgésicos y los antiinflamatorios. Está la dipirona en gotas de 500 miligramos sobre mililitros y en solución oral de 50 miligramos sobre mililitros. La dosis es de 6 a 15 miligramos sobre kilogramos, dosis de 6 cada 6 horas. El ibuprofeno en gotas de 50 a 100 miligramos sobre mililitros y la dosis es de 5 a 10 miligramos sobre kilogramos, dosis de 6 cada 6 horas. El naproxeno en solución oral de 25 miligramos sobre mililitros, dosis de 5 a 7 miligramos sobre kilogramos, dosis de 8 cada 8 horas y dosis de 12 cada 12 horas. El paracetamol en gotas de 200 miligramos sobre mililitros, dosis de 10 a 15 miligramos sobre kilogramos, dosis de 4 cada 4 horas y dosis de 6 cada 6 horas. Entre los antibióticos están la amoxicilina en solución de 125, 250 o 500 miligramos sobre 5 mililitros, dosis de 20 a 50 miligramos sobre kilogramos cada día dividido en intervalos de 8 horas. La citromicina en suspensión de 200 miligramos sobre 5 mililitros y en comprimidos de 500 miligramos. La dosis es de 12 miligramos sobre kilogramos cada día, dosis única por 5 días. La cefalexina en solución de 125, 250 o 500 miligramos sobre 5 mililitros. La dosis es de 25 a 50 miligramos sobre kilogramos cada día dividido en 4 dosis. La eritromicina en solución de 125, 250 o 500 miligramos sobre 5 mililitros. La dosis es de 30 a 50 miligramos sobre kilogramos cada día dividido en 4 dosis. Finalmente, la penicilina 5 en solución de 400.000 unidades sobre 5 mililitros en dosis de 25.000 a 90.000 unidades sobre kilogramos cada día de 6 dosis cada 6 horas y de 8 dosis cada 8 horas. Ahora, ¿qué fármacos se utilizan en los siguientes casos? Dolor de origen dental. Es posible de ser prevenido, tratado o al menos reducido utilizando medios farmacológicos para prevenir y controlar el dolor inmediato y postoperatorio, mediante analgésicos no opiáceos como el acetaminofén y dipirona,
antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, y los analgésicos opioides como la codeína y el tramadol. De ahí está el dolor asociado al tratamiento de ortodoncia. El uso de ibuprofeno sirve para mantener el alivio del dolor después del primer día de inserción del elástico separador. En ortodoncia fija se prescribe naproxeno disódico de 550 miligramos de 12 dosis cada 12 horas. El dolor postoperatorio, los analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno administrados en el preoperatorio pueden reducir el dolor postoperatorio en niños sometidos a la extracción de los molares primarios inferiores. Las infecciones odontogénicas. Uno de los signos de que la infección se está extendiendo por vía sistémica es la fiebre. Para ello se utiliza el paracetamol. Los antibióticos están indicados cuando hay signos sistémicos de infección bucofacial como fiebre, edema extrabucal, trismo y adenomegalias. El traumatismo dentoalveolar. Las lesiones traumáticas dentoalveolares pueden causar desplazamientos de dientes, fracturas dentales y óseas, abrasiones y laceraciones en la piel y mucosa. Los analgésicos no opiáceos y fármacos antiinflamatorios no esteroideos son muy adecuados para el tratamiento del dolor agudo de trauma. Las infecciones orales por herpes simple tipo 1 está la gingivostomatitis herpética aguda, que se caracteriza por la aparición de pequeñas vesículas que pueden afectar toda la cavidad bucal. Para ello se prescribe aciclovir oral de 15 miligramos sobre kilogramos 5 veces al día durante 7 días. Y está el herpes labial recurrente, que tiene pródromos como picazón, ardor o parestesias locales. Para ello se utiliza aciclovir de 400 miligramos 5 veces al día durante 5 días, o fanciclovir de 1500 miligramos en dosis única o 750 miligramos en 2 dosis cada 12 horas. La candidiasis bucal es una infección que puede causar dolor, irritabilidad y reducción de la ingesta de alimentos. Un factor predisponente de esta infección es el uso del chupete. Para ello se usan antifúngicos, como la suspensión oral de nistatina 4 veces al día durante 10 días, o fluconazol de 3 miligramos de 12 sobre kilogramos al día durante 7 días. Finalmente está la ulceración aftosa recurrente. Afecta la ingesta de alimentos, la higiene bucal y la estabilidad emocional. Su etiología es por predisposición genética, traumas locales, microorganismos, deficiencias nutricionales, estrés y reacciones de hipersensibilidad. Si la ulceración es de grado menor, puede ser tratado con analgésicos, anestésicos, antisépticos, antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos, sucralfato y tetraciclina. Pero si es grave, son tratados con colchicina, prednisolona y ciclosporina A. Medicamentos alternos en caso de emergencia. La prescripción bien orientada es importante para controlar satisfactoriamente el dolor del niño, favorecer la cura de las lesiones bucales y evitar eventos adversos graves y minimizar el riesgo de la resistencia bacteriana. Debemos recordar también que otra dificultad en la prescripción de medicamentos para niños con eficacia y seguridad es que más de la mitad de los medicamentos usados en pediatría no están indicados para tal fin o son administrados fuera de la indicación específica. Así, algunos medicamentos están contraindicados en niños por estar asociados a eventos adversos serios y otros no están recomendados por falta de estudios. A continuación les hablaré sobre las consideraciones que debemos de tener en pacientes con asma, pacientes con antecedentes de epilepsia y algunos fármacos que se utilizan en odontopediatría y sus contraindicaciones. Consideraciones en pacientes con asma. El pánico, ansiedad, estrés y nerviosismo de los pacientes puede provocar agudizaciones o empeoramiento en las crisis asmáticas. En aquellos casos en los que se requiera reducir el estrés y la ansiedad de estos pacientes, generalmente se emplea la hidroxicina y benzodiazepinas. Los narcóticos y barbitúricos deben evitarse, ya que estos liberan histamina, lo cual puede causar un broncoespasmo. Los dentistas deben tener una extrema precaución al usar sedación con óxido nitroso por vía inhalatoria en pacientes con asma.
debido al control limitado de estas vías respiratorias. Se aconseja el uso de anestésico local sin vasoconstrictor para pacientes con enfermedad de moderada a grave. En los demás casos de pacientes asmáticos se puede usar los vasoconstrictores como la adrenalina. El medicamento recomendado para la analgesia es el paracetamol. No es aconsejable la administración de medicamentos que contengan ácido acetil salicílico, ya que la ingesta de la aspirina se asocia con la precipitación de ataques de asma en un pequeño porcentaje de pacientes. La aspirina provoca broncoconstricción en aproximadamente 10% de los pacientes con asma. En casos del que el paciente sufre un ataque agudo de asma, es necesario cesar el tratamiento y sentar al paciente. Se le administrarán broncodilatadores de acción corta cada 15 minutos y corticosteroides orales en caso de que sea necesario, así como tener al paciente con oxígeno al 100%. Consideraciones en pacientes con antecedentes de epilepsia. La planificación del tratamiento es importante ya que este nos marcará la importancia de los medicamentos que le administraremos a nuestro paciente, así como una buena anamnesis y un examen clínico. El ácido valproico puede prolongar el tiempo de coagulación, por lo cual debe solicitarse exámenes de laboratorio antes de someter al paciente a alguna cirugía o algún tratamiento. Debemos conseguir siempre una adecuada analgesia para que el paciente pueda tener el tratamiento con éxito. Uso de ansiolíticos indicados por su médico tratante. El óxido nitroso es muy recomendado en niños en anestesia total. Sin embargo, en pacientes con epilepsia no es recomendado. No debemos administrar AINES si toma ácido valproico. No debemos administrar acitromicina si toman carbazepina. Fármacos en odontopediatría y sus contraindicaciones. Como se sabe, siempre hay fármacos que no son recomendados para todo tipo de paciente, ya que estos pueden traer consecuencias o efectos adversos en ellos. A continuación mencionaré algunos de estos fármacos y cuáles son sus contraindicaciones en odontopediatría. En primer lugar tenemos la amoxicilina, que no está indicado en pacientes que tengan alergia a la penicilina. Número 2. Amoxicilina más ácido clavulánico. Su contraindicación es pacientes que tengan alergia a penicilinas, mononucleosis infecciosa, afectaciones hepáticas, intolerancias a la fructosa y pacientes diabéticos. La eritromicina, su contraindicación es en pacientes que tengan alergia a la eritromicina, problemas hepáticos. La espiramicina, debemos tener precauciones ya que esta lleva lactosa como excipiente, entonces estará contraindicado en pacientes que sean intolerantes a la lactosa. El miconazol, su contraindicación es en pacientes que tengan alergia a los antifúngicos. El ácido acetilsalicílico está contraindicado ya que esto no se puede administrar en pacientes anticoagulados y debemos tener precaución en pacientes que tengan alergia a este tipo de ácido acetilsalicílico. El acetaminofén o el paracetamol son dos fármacos muy utilizados en el ámbito de la odontopediatría. Sin embargo, su contraindicación es que no puede ser recomendado para pacientes con problemas a nivel hepático.